En este video voy a explicar cómo configurar una tabla, un JTable de Java, y dibujar en esa tabla los datos que resultan de una consulta a la base de datos MySQL, una consulta a una tabla. Entonces lo primero que quiero es mostrar cómo va la estructura del proyecto, cómo está el diagrama de clases. Entonces tenemos la capa modelo, tenemos el paquete o capa modelo, tenemos 4 clases, una que se ocupa de los archivos de texto, la opción archivos de texto, otra que se ocupa de las bases de datos, que es MySQL Service, otra que se ocupa de los comandos, ejecución de comandos, y otra que se ocupa de la encripción de texto. También tenemos la capa vista o el paquete vista, que tiene las clases GUI-Menu y GUI-Database. GUI-Menu maneja todas las gráficas y la interfaz de usuario y los componentes gráficos para file service, para OS command y text encryption, y GUI database maneja las interfaces de usuario y los componentes gráficos para MySQL service, es decir, bases de datos. Y los dos son administrados por la clase controller del paquete controlador, ¿sí?, que es a su vez esta clase la que atiende los requerimientos del usuario, y de acuerdo al requerimiento obtiene datos y los dibuja en una interfaz para devolver una respuesta. Las clases que afectamos para el JTable son la interfaz gráfica de GUI Database, donde se va a pintar el JTable, ¿sí?, la clase controller, que es la que va a utilizar la interfaz gráfica, ¿sí?, y la clase MySQL Service, que es la que le entrega a controller, ¿sí?, los datos resultados de la consulta. Controller, como ya expliqué, hace la conjugación de todos estos componentes y entrega una respuesta al usuario al requerimiento que éste hizo. Esa es a grandes rasgos la forma en que vaya nuestro proyecto. Entonces vamos a ver las clases. En la clase gráfico, en el paquete gráficos, vamos a ver GUI Database. En GUI Database pues tenemos lo que normalmente está extendida de JPanel, porque va a dibujar un panel encima del JFrame, y se le dan algunos atributos como dimensión, preferred size, color del fondo. Se le adiciona un botón, se le adiciona un text area donde el usuario va a digitar el comando de SQL, y se le adiciona la tabla, el JTable, para presentar los datos. Tenemos el método drawButton, que dibuja el botón, el drawTextArea, que dibuja el textArea, y el drawTable, que dibuja el table. Y aquí están los get que se necesitan: el get del botón, el get del panel, el get del textArea, el get del table y el get del scroll table, por si se necesita. Esa es a grandes rasgos la clase. Ahora vamos a ver la clase. En la clase GUI-Menu, que es la clase como main de las vistas, seguimos trabajando el resto de componentes para las otras opciones del menú, y aquí también dibujamos el menú en sí, pero aquí ya no hacemos ningún trabajo para la opción de bases de datos. Y la clase controller, en la clase controller se implementaron las escuchas a los eventos, ¿sí? Entonces de la clase GUI Database, es un objeto que se quedó de esa clase, está inicializado, se obtiene el botón read y se le adiciona la escucha del evento, ¿sí? Y cuando es el botón read el que escucha el evento, entonces nosotros aquí en este if, dentro del método actionPerformance, en el if, si el source es igual al getButtonRead, entonces ¿qué hace? Hace todo este procedimiento. Le puse comentarios a cada línea para que ustedes, este código lo dejo yo en los comentarios del video, entonces ustedes pueden ver con más calma y analizar las líneas de código. Si lo hiciera ahorita, el video se demoraría mucho, tomaría mucho tiempo. Entonces ahí está bien documentado para que ustedes lo entiendan, pero a grandes rasgos lo que hace
el trabajo que se hace dentro de este if es ir a obtener el comando del text area, el comando que digitó el usuario, ir con ese comando a la clase MySQL Service, que a propósito la voy a dedicar aquí para verla. Ir a la clase MySQL Service y aquí con el parámetro del comando recibe el parámetro del comando y ejecuta un query. El query que ejecuta es el que digite el execute query, el que digite el usuario, y luego devuelve un objeto, un arreglo de objetos hacia controller. Entonces controller recibe ese arreglo de objetos, pinta la tabla, le pinta los títulos de acuerdo a la consulta, o sea, obtiene los títulos de las tablas de la misma tabla. Los campos y los títulos de la tabla van a llamarse igual, tiene la misma cantidad de columnas que tiene la tabla y trae todos los datos, depende de la consulta, traerá los datos y pinta las líneas, las rows de la tabla. Entonces todo eso es lo que hace a grandes rasgos este método, ¿sí? Ese es todo el asunto con respecto a la tabla. Vamos a ver un poco aquí sobre la tabla. ¿Qué más hacemos nosotros? En realidad no es muy misterioso. Le hacemos al table, es una variable global, le hacemos un set background, le hacemos metemos la tabla dentro de un scroll para que se puedan ver los datos cuando superan el tamaño. Le hacemos un set font con sheriff, un prefer recite, porque como nuestro layout es box, entonces hay que hacer los prefer recites, y un sedopack para que no quede translúcido los fondos, y esto retorna un scroll panel que contiene la tabla. Eso es todo lo que el dibujo. Vamos a correr el programa con mi SH. Entonces aquí tenemos nuestro menú, que ya expliqué cómo dibujarlo en otro video. Tenemos la opción archivo plano, base de datos, comandos, inscripción y salir. En este caso, la opción que trabajamos en nuestra clase nueva es en base de datos. Entonces aquí vemos que nos dibuja un botón y nos dibuja el text area. En este text area vamos a digitar un comando, un query cualquiera. A ver, select asterisco from productos. Es una tabla que tenemos allá en la base de datos. From productos, aquí olvidé explicarlo, se está conectando a la base de datos que se llama almacén, que está en MySQL. En el máquina local hay una base de datos que se llama almacén, y esa base de datos tiene dos tablas. Una tabla que se llama productos, a la cual le vamos a pedir que nos muestre todos los datos que hay ahí. Entonces con el botón ejecutar, acuérdense que en el evento del botón hace el trabajo de traer los datos y pintarlos en la tabla. Vamos a ver. Entonces sí, efectivamente se fue hasta la base de datos, a la tabla, y nos trajo 20 filas. Nos pintó las columnas, 1, 2, 3, 4 columnas que tiene la tabla, ¿sí? Y eso es lo que hace la tablita, muy útil para presentar nuestros datos. Vamos a cambiar el query y vamos a poner sobre la segunda tabla que tenemos, porque no tenemos más, que es ventas, se llama esa tabla, y le hacemos select asterisco por ventas, ejecutar query, ok, y entonces cambia la consulta porque ventas no tiene sino 3 columnas, la columna código, el precio y la cantidad que se vendió, y tiene 10 registros, ¿sí? Entonces eso es la presentación en un table de una consulta. Es todo. Este video es muy sencillo, pero les dejo a las personas más curiosas que analicen los comentarios de cada línea, porque sería muy extenso ponerme a explicarlos acá en el video. Entonces este código lo dejo a disposición de mis usuarios. Muchas gracias por su atención.